Entonces vamos a empezar con los espacios de probabilidad finitos. ¿Qué es lo que nos dice esto? Dice, sea S un espacio muestra finito, es decir, S está compuesto por una cantidad finita de elementos, un elemento A1, A2, A3, hasta un elemento A sub n. Un espacio, dice, de probabilidad finito se consigue asignando a cada suceso elemental A sub i un número real llamado probabilidad del suceso A sub i, definido de la siguiente manera. Y habíamos dicho esto que está acá. La probabilidad del elemento es la probabilidad del suceso. Son dos cosas distintas las que se leen en estos renglones. ¿Por qué? Porque del miembro izquierdo yo estoy hablando de la probabilidad de un elemento, mientras que acá, como este elemento está entre ¿qué? Entre llaves, eso deja de ser un elemento para transformarse en un ¿qué? Cuando algo está entre llaves es porque es un ¿qué? Un suceso. ¿Pero qué es un suceso? Un conjunto, ¿se entiende o no? O sea, el suceso es cualquier subconjunto del espacio muestra. ¿Está bien? O sea, está bien lo que vos me decís, Sabrina, es un suceso. Y este suceso es particular porque este suceso se llama suceso elemental. ¿Se entiende o no? Pero de este lado estoy hablando de la probabilidad de un elemento y en cambio de este lado estoy hablando de la probabilidad de un suceso elemental. O sea, de un conjunto. Bueno, así se va a calcular, dice la probabilidad. La probabilidad de este elemento se va a calcular a través de la probabilidad de ese suceso elemental. Donde dice, estos números tienen que satisfacer las siguientes condiciones. La primera, la probabilidad de cada elemento tiene que ser mayor o igual que 0 para todo i que vaya desde 1 hasta n. Segundo, la suma de todas las probabilidades me debe dar 1. Y nosotros habíamos dicho en la clase pasada que la primera condición y la segunda son las que debemos verificar. La tercera en realidad es una manera de cómo calcular esa probabilidad de ese suceso. Dice, sea A un suceso cualquiera de ese, ahí ya no nos están diciendo que A es elemental, ¿no? Sino que nos están diciendo, esto sí es un suceso elemental, pero A puede no ser elemental. Entonces nos dice la probabilidad de ese suceso es la suma o la sumatoria de todas las probabilidades siempre y cuando ese A sub i pertenezca a A. Entonces, como este conjunto tiene finitos elementos, yo sé que cualquier suceso también va a tener seguro un número finito de elementos. No puede tener infinitos elementos porque si no contradice de que este espacio muestra es finito. ¿Se entiende o no? Entonces, si pasa eso, llamaremos entonces al espacio de probabilidad finito al par ordenado SP. O sea, cuando a este S lo junto con una función P, esta P minúscula, eso se llama justamente un espacio de probabilidad finito. Bueno, y acá está la observación lo que dije al comienzo. La condición 1 y la condición 2 son las que siempre debemos verificar, mientras que la condición 3 es la que me dice cómo calcular la probabilidad de ese suceso si ya no es finito. Si ya no es elemental. Entonces ahora veamos un ejemplo. Dice, dado el siguiente espacio muestra que está formado solamente por 4 elementos. Veamos cuáles de los pares SP son espacios de probabilidad finita. O sea que acá yo voy a dar distintos ejemplos y ustedes tenemos que ir viendo si son o no espacios de probabilidad finita. El primero dice, la probabilidad del primer elemento me da un medio, la probabilidad del segundo elemento me da un tercio, la probabilidad del tercer elemento me da un sexto y la probabilidad del cuarto elemento me da 0. Entonces, con esta, así como hemos dado estas asignaciones de probabilidad, porque básicamente lo que estamos haciendo acá, chicos, más que nada, es dado un conjunto, asignarles probabilidades y lo que nos dicen las condiciones 1 y 2
es que esas probabilidades tienen que obviamente cumplir los axiomas de la probabilidad. Por eso el primero nos dice que la probabilidad no va a ser nunca negativa, y la segunda lo que nos dice es que si yo sumo todas las probabilidades, eso me tiene que dar 1, porque si yo sumo todo esto es lo mismo que calcular la probabilidad del espacio S. Y por el axioma 2, la probabilidad de S me tenía que dar 1. Entonces básicamente estamos verificando que se cumplan, que no haya inconvenientes en haber hecho esa asignación de probabilidades. Ahora, alguien puede venir y decirnos, ¿y cómo usted hizo esa asignación? Y bueno, yo la hice porque quise, o porque alguien vino y asignó esas probabilidades. Ahora, que tengan o no tengan sentido en un problema básico, bueno, eso ya es otra cosa. Pero el tema es que esa asignación tenga sentido, nada más. Entonces, vamos con el primero. La probabilidad de todos los sucesos es mayor o igual que 0 para todo i que va desde acá es 1, perdón, desde 1 hasta 4. Y sí, ¿no? Porque un medio, ¿cómo es? Mayor o igual que 0. Un tercio es mayor o igual que 0. Un sexto es mayor o igual que 0. Y 0 es mayor o igual que 0. Entonces, ¿se cumple la primera condición o no? Sí. La primera se cumple. Vuelvo a repetir, acá es 1, ¿no? No 0. Aquí. Corrijan ahí ustedes. Entonces, todos estos números reales que hemos asignado a cada uno de los elementos son mayores o iguales que 0. Sí. Para todos los elementos. Sí. Para todos los elementos. Ahora, la segunda condición nos dice que la suma de todos esos números que hemos asignado nos tiene que dar 1. O sea, la P de A1 más la P de A2 más la P de A3 más la P de A4 tiene que dar 1. ¿Y dará o no dará? Y bueno, a ver, un medio más un tercio más un sexto más 0, y sí, da 1. Entonces, como se cumple la primera condición y como se cumple la segunda, esta asignación que nosotros hemos hecho de probabilidades verdaderamente corresponde a ser un espacio de probabilidad finito. Simplemente es eso. Y ahora viene la otra parte que nos dice, bueno, consideremos los siguientes sucesos. El suceso A está formado por 2 elementos, el suceso B está formado por 3 elementos y el suceso C está formado por un único elemento. Entonces, como cumple con ser un espacio de probabilidad, podemos calcular las probabilidades. Entonces, la probabilidad de A sería, ven, sumar todas estas P de A sub I, siempre y cuando el A sub I pertenezca a A. ¿Y cuántos A sub I pertenecen a A? Y solamente 2, el A1 y el A3. Entonces hago la suma del P del A1 más el P del A3. Pero el P de A1 me da un medio. Y el P de A3 me da un sexto. Y bueno, un medio más un sexto nos da 2 tercios. Entonces ya tengo la probabilidad del suceso A. O sea que ¿qué hay que hacer básicamente? Hay que sumar cada una de estas probabilidades que hemos asignado, siempre y cuando esos elementos pertenezcan al conjunto A. En cambio, en el conjunto B, ¿cuántos elementos hay? Y hay 3 elementos. Entonces, ¿cuántas sumas haré? Y bueno, haré 3 sumas. 1, 2, 3. O 3 sumandos deben haber. Primer sumando, segundo sumando, tercer sumando. El del A1, el del A2 y el del A4. Entonces sumo un medio más un tercio más 0 y eso nos devuelve 5 sextos. Y por último, el C es un suceso elemental porque está formado por un solo elemento. Entonces hay que hacer la suma de todos los A sub I que pertenecen a C, pero hay uno solo, que es el P de A4. Y el P de A4 nos daba 0. Así que esta probabilidad nos da 0. ¿Se entiende esto, chicos, o no? Fabiana, vos no viniste a la clase pasada. No sé si Cintia.
Sí, sí, lo estoy comprendiendo, profe. Bien. Ahora vamos al ejercicio o al ejemplo 2 más que nada sería. Ahora volvemos a asignar probabilidades. Un medio a la 1, un medio a la 2, un tercio a la 3 y 0 a la 4. Entonces, ¿cumple que con todas las probabilidades son mayores o iguales que 0? Sí, ¿no? Porque todas son mayores o iguales que 0. Sí, Bien. Ahora, Sí, profe. ¿cumple que la suma da 1? Y bueno, sumo todo esto y ¿cuánto nos da? Y nos da 4 tercios. Y 4 tercios claramente no es 1. 1. Entonces, ¿qué voy a decir? Que este S con esta P, con esta función, no es un espacio de probabilidad finita. Y ahí queda. No puedo hacer nada más. ¿Se entiende o no? Porque no puedo calcular las probabilidades como en el ejemplo anterior porque no es un espacio de probabilidad. Primero tengo que asegurarme que sea un espacio de probabilidad y recién puedo calcular todas las probabilidades que a mí que yo desee calcular, como lo hicimos en el primer ejemplo. En cambio, en este caso, al no ser un espacio de probabilidad, ahí termina el ejercicio y bueno, ponemos justamente por no cumplir la segunda condición, que es la que la suma tiene que darnos 1. Nos da distinto de 1. Ahora la tercera. Bueno, ¿se entiende entonces en este ejemplo por qué no es un espacio de probabilidad o no? Todas las sumas, todas las probabilidades son mayores o iguales que 0, pero la suma no me da 1. Ahora el 3. El primer número le asigno un tercio, el segundo le asigno 0, el tercero le asigno un sexto y el cuarto le asigno 0. Entonces, verifiquemos que las condiciones. Todas las probabilidades son mayores o iguales que 0. Y sí, esto es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 0 y esto es mayor o igual que 0. La pregunta es, ¿la suma me da 1? Y bueno, sumo un tercio más 0 más un sexto más 0 y eso nos da claramente un medio. Acá no daba 1, pero no nos da 1 porque supera 1. ¿Se entiende? Los 4 tercios es mayor que 1. Y en cambio en este caso, un medio es como, es menor que 1. Por lo tanto, decimos nuevamente que no va a ser un espacio de probabilidad finito por no cumplir de nuevo la segunda condición. En el primero porque uno diría se pasa de 1 y en el segundo ¿por qué? Porque le falta para llegar a 1. ¿Se entiende o no? Y el último ejemplo dice, ven, si yo asigno un medio, acá asigno un medio, acá asigno un medio y acá le asigno menos un medio. Entonces, verifiquemos las condiciones. ¿Es mayor o igual que 0 un medio? Sí. ¿Es mayor o igual que 0 acá? También. ¿Es mayor o igual que 0? También. Y acá, ¿qué pasa? Falla con el PDA4. El PDA4 es como, es menor que 0. Porque menos un medio claramente es menor que 0, ¿no? Es un número como negativo. ¿Se entiende o no? Y si es negativo, seguro es menor que 0. Bueno. sí, Entonces, ¿ya estoy en condiciones para decir que no es un espacio de probabilidad? sí, Sí, ya estoy en condiciones. Sin embargo, bueno, acá hago la verificación de la segunda condición porque la quise hacer nomás, pero vuelvo a repetir, con esto ya me alcanza para decir que no es un espacio de probabilidad. La suma sí nos da 1. Pero la macana es que en este caso vamos a decir que este espacio no es un espacio de probabilidad por no cumplir la primera condición. Bueno.